En la fiesta del 11º cumpleaños de mi hijo, mi hermana Kristen le hundió la cara en el pastel. Aunque le había advertido varias veces que no hiciera esa broma. Texas. La historia que estoy a punto de contarles ocurrió hace exactamente un año, y todavía no puedo creer que un pastel de cumpleaños pudiera destrozar a una familia. Tiene 32 años y es maestra de primaria. Tiene una personalidad gentil pero con principios claros, especialmente en lo que respecta a nuestro hijo. Hayden, nuestro hijo de 11 años. Es bastante introvertido y sensible. En lugar de correr afuera como otros niños, disfruta leyendo y construyendo complejos castillos de Lego en su habitación. Mi hermana Kristen tiene 25 años y trabaja en marketing para una startup. Kristen es el tipo de persona que es excesivamente segura de sí misma y siempre piensa que es el centro de todas las fiestas. Y ese es el problema. Ha sido ridículamente mimada desde la infancia. Mi padre, Larry, está jubilado de una compañía de seguros. Es muy tradicional, pero favorece incondicionalmente a su hija. Él dice inmediatamente: Kristen solo quiere que todos se diviertan. Mi madre, Brenda, trabaja a tiempo parcial en la biblioteca. Es gentil, pero tiende a evitar el conflicto. Cada vez que hay tensión en la familia, me dice: sé que Kristen está equivocada, pero tu padre sigue defendiéndola. Eso solo empeoró todo con el tiempo. Y finalmente, mi abuela Cynthia tiene 78 años. Fue carpintera durante 40 años, vive de forma independiente y tiene una brújula moral muy clara. Una vez me dijo: hijo, a veces se necesita un martillo en lugar de palabras. En ese momento me reí y pensé que era solo uno de sus dichos. Nunca imaginé que se refería a usar ese martillo. Para entender mejor nuestra situación familiar, necesito contarles algo que sucedió 6 meses antes. Fue durante una barbacoa familiar por mi cumpleaños. Todo iba con normalidad hasta que llegó el momento de cortar el pastel. Mientras me inclinaba para soplar las velas, Kristen se abalanzó por detrás y me hundió la cara directamente en el pastel de chocolate. El glaseado y el pastel me cubrieron toda la cara mientras mi hermana se reía como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Justo después de limpiarme la cara, vi a Hayden de pie a unos metros de distancia, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Esa noche, mientras Taylor lo bañaba, Hayden se giró de repente hacia ella y le dijo: no quiero que la tía Kristen me haga eso. Cuando Taylor me contó lo que había dicho, sentí una opresión en el pecho. Esa misma noche, llamé a Kristen. Cuando contestó, le dije sin rodeos: espero que no se te ocurra hacerle eso a mi hijo. Pero en lugar de disculparse, Kristen se rió y respondió: estás exagerando. Solo fue una broma. Luego colgó. En ese momento, pensé que había zanjado el asunto con Kristen. Creí que mi hermana había entendido el límite que estaba estableciendo. Estaba completamente equivocado. Un mes después de esa llamada, llegó el 11º cumpleaños de Hayden. Decidimos celebrar la fiesta en casa de mis padres porque tenían un gran patio trasero y una piscina, perfectos para una fiesta infantil. Hayden había elegido su pastel con 3 semanas de antelación. Pasó horas navegando por internet, mirando cientos de diseños de pasteles antes de elegir finalmente este. Era el pastel con el que había soñado todo el año. Un castillo de chocolate con torres de glaseado y pequeñas banderas en la cima. Taylor pasó toda la semana preparando la fiesta. Decoró todo el patio con una temática de caballeros usando pancartas azules y plateadas y escudos de cartón, e incluso alquiló un disfraz completo de caballero para Hayden. También invitó a 8 de los amigos más cercanos de nuestro hijo, los niños con los que realmente conectaba de la escuela y su clase de Lego. En la mañana de su cumpleaños, mientras Taylor estaba ocupada terminando la comida, Hayden vino a buscarme al garaje. Se quedó en silencio junto al coche, luego me miró con preocupación y preguntó: papá, la tía Kristen no le hará nada a mi pastel, ¿verdad? Escuchar esa pregunta me dolió en el alma. Me arrodillé a su altura y le tranquilicé. Ya hablé con ella. Hoy es tu día. No le conté a Taylor que durante toda la semana había notado a Hayden de pie frente al espejo del baño, practicando cómo soplar las velas. Tomaba una respiración profunda.
Cerraba los ojos y susurraba el deseo especial que había estado guardando para este día. La fiesta comenzó perfectamente. Los 8 amigos de Haden llegaron a las 2 de la tarde. Cada uno emocionado por las decoraciones de castillo de caballeros que Taylor había preparado. Los niños corrían por el patio. Jugaban a la búsqueda del tesoro y no paraban de admirar el disfraz de caballero de Haden. Las risas llenaban el aire. Todo iba genial hasta que apareció Kristen. A las 2:45. El Honda Civic rojo de mi hermana se detuvo frente a la casa. Kristen salió con un top corto de color rosa neón, pantalones cortos de mezclilla rotos y botas altas. Quería ser el centro de atención. Kristen agitó la mano con indiferencia y respondió: «Te preocupas demasiado. Quiero desearle feliz cumpleaños». Después de su respuesta, asentí y decidí vigilarla de cerca durante el resto de la fiesta. 1 hora más tarde, llegó el momento más crucial de la fiesta: cortar el pastel. Taylor sacó el hermoso pastel de castillo de chocolate y lo colocó en la mesa decorada en el patio. 8 niños se reunieron alrededor de Haden, sus ojos se iluminaron al ver la obra maestra azucarada. Haden se paró frente al pastel, su rostro brillaba con la sonrisa más feliz que jamás le había visto. Taylor encendió 11 velas y todos sus amigos comenzaron a cantar «Feliz cumpleaños a ti». Las voces de los 8 niños se mezclaron en el coro más dulce. Haden cerró los ojos, listo para pedir el deseo especial que había estado practicando toda la semana. Justo cuando Haden tomó una respiración profunda para soplar las velas, vi un destello de color rosa abalanzándose por detrás. Antes de que pudiera reaccionar. Nunca habían visto a un adulto hacerle algo tan aterrador a otro niño. La atmósfera alegre de la fiesta se convirtió instantáneamente en un silencio pesado y atónito. Haden se quedó congelado como una estatua durante 5 largos segundos. El glaseado de chocolate goteaba de su pelo por su cara, y las migas de pastel se pegaban a su disfraz de caballero. Entonces rompió a llorar. Inmediatamente Taylor corrió y lo abrazó, su voz temblaba mientras susurraba: «Está bien, cariño. Estoy aquí». En cuanto a mí, me quedé completamente atónito. Unos segundos después, le pregunté a Kristen: «¿Qué diablos acabas de hacer?». En lugar de mostrar algún signo de remordimiento, Kristen soltó una risa nerviosa y dijo: «Solo era una broma. Se lo hago a todo el mundo». Al oír eso, me acerqué a mi hermana y le dije con firmeza: «Te dije que nunca le hicieras eso a mi hijo». Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, mi padre se levantó de su silla y alzó la voz: «No le hables así a tu hermana». Mientras tanto, mi madre se volvió en silencio hacia Kristen y dijo: «Deberías disculparte con Haden». El caos del momento dejó a los 8 amigos de Haden completamente conmocionados. Marcus se acercó y abrazó a Haden, su voz llena de preocupación: «¿Estás bien?». Las lágrimas se mezclaban con el glaseado de chocolate en su pequeño rostro. Este no era el cumpleaños con el que había soñado. En medio de toda la tensión, la abuela se levantó de su silla. Su voz era baja y firme cuando dijo: «Escúchenme todos». En el momento en que habló, todo el patio se quedó en silencio. Noté que los niños la miraban con curiosidad y nerviosismo. Unos segundos después miró directamente a Kristen y preguntó: «¿Se te advirtió claramente? ¿Por qué lo hiciste de todos modos?». Ahora visiblemente incómoda, Kristen tartamudeó: «Abuela. Solo quería que todos se divirtieran». Pero la abuela la interrumpió. Dijo: «¿Se está divirtiendo Haden? Mírale la cara». Vi que Kristen comenzaba a temblar ligeramente. No estaba acostumbrada a ser confrontada de esta manera. Mientras tanto, Haden seguía llorando en los brazos de Taylor, su cara cubierta de glaseado de chocolate y lágrimas. Luego, la abuela se volvió hacia mi padre con una mirada firme y preguntó: «Hijo, ¿ves a tu nieto llorar?». Inmediatamente mi padre intervino con un tono duro: «No me digas cómo criar a mi nieto. Quien sea el padre es quien debe disciplinar». Después de esa respuesta, la abuela miró a mi padre en silencio. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Incluso los niños podían sentir la tensión espesándose en el aire. Vi a mi madre bajar la cabeza, evitando la mirada de todos. Los otros padres se quedaron helados, sin saber si irse o quedarse.
En la quietud de la fiesta podía oír los sollozos de Haden y el viento rozando las hojas en el patio. La abuela mantuvo sus ojos fijos en el rostro de mi padre. Como si estuviera reevaluando todo lo que creía saber sobre él. Finalmente dijo solo esto. Está bien, entiendo. La forma en que lo dijo me dio un escalofrío. No por ira, sino porque había algo más profundo, algo final y resuelto en su tono. Mientras tanto, Taylor sostenía a Haden con fuerza, me miró significativamente y luego le susurró, vámonos a casa, cariño. Supe en ese momento que mi esposa había tenido suficiente. La fiesta de cumpleaños había terminado de la peor manera posible. Después de decidir que era hora de irse, tomé nuestras chaquetas. Me volví hacia Kristen y le dije, necesitas pensar en lo que hiciste. En lugar de reflexionar, Kristen respondió de inmediato. Estás exagerando. Solo fue una broma. Fue entonces cuando me di cuenta de algo doloroso. Nadie en la familia de mis padres intentó detenernos. No hubo disculpas ni intentos de arreglar las cosas. Simplemente se quedaron allí y nos vieron irnos como si fuéramos los equivocados. La abuela también se levantó. Miró a mi padre una vez más con ojos llenos de decepción y dijo, adiós. Su adiós sonó más como una despedida final que como una simple despedida. Algo en nuestra familia había cambiado, algo que no podía deshacerse. Y no éramos los únicos. Otras 3 familias reunieron tranquilamente a sus hijos y se fueron temprano también. No dieron explicaciones, simplemente recogieron en silencio las cosas de sus hijos y se marcharon. Vi que se miraban entre sí con expresiones incómodas, claramente sin querer que sus hijos se quedaran en ese ambiente. Después de que nosotros y los demás nos fuéramos, oí a mi padre murmurar. Esa gente es ridícula, exagerando una cosa tan pequeña. Oír eso desde fuera me llenó de una profunda tristeza. Todavía no entendía por qué todos habían reaccionado de esa manera. Kristen se sentó en silencio en una silla, mirando sus manos, que todavía estaban manchadas de glaseado de chocolate. Por primera vez parecía genuinamente confundida. Se metió en la cama, se cubrió la cabeza con la manta y no quiso hablar con nadie. Taylor subió a ayudarle a cambiarse de ropa. Mientras le limpiaba suavemente los últimos restos de glaseado. Notó una ligera quemadura de la vela en la mejilla izquierda de Haden. No era grande, pero le había dañado la piel. Necesitamos llamar al médico para que lo revise, me dijo Taylor. Con la voz llena de preocupación mientras vendaba cuidadosamente la herida menor. Haden de repente levantó la vista hacia su madre con los ojos rojos e hinchados y preguntó, «Mamá, ¿por qué la tía Kristen me odia?» Esa pregunta detuvo a Taylor en seco. No sabía cómo explicar el comportamiento de un adulto de una manera que un niño de 11 años pudiera entender. Finalmente, ¿cómo podría explicar que la tía Kristen no lo odiaba? Que nunca había aprendido a respetar a los demás. Alrededor de las 9 de la noche, cuando Haden finalmente descansaba en silencio en su habitación. Sonó su teléfono. Era Marcus llamando. Escuché la voz de su amigo a través del altavoz. Creemos que tu tía es mala. Oír eso me hizo sentir profundamente avergonzado. Niños de 11 años podían ver la verdad con más claridad que los adultos de mi familia. Después de que Haden se durmiera, llamé a la abuela. Cuando contestó le dije, gracias por hablar. Golpeando hasta que alguien finalmente abrió. Mi madre abrió la puerta, sorprendida de ver a la abuela vestida con su vieja ropa de trabajo. Una camisa de franela y unos vaqueros resistentes que solía usar cuando era carpintera. Lo que más destacaba era la gran bolsa de cuero que llevaba. Parecía pesada. Sin ningún saludo. Le dijo a mi madre, haz que todos bajen. Tengo algo que decir. 10 minutos después, toda la familia se reunió en la sala de estar. Mi padre se sentó en el sofá con el ceño fruncido. Claramente molesto por haber sido despertado tan temprano. Kristen bajó en pijama rosa, con el pelo desordenado y los ojos hinchados por el sueño. La abuela se paró en medio de la habitación. Miró a su alrededor y dijo claramente, esta es su última oportunidad. Kristen necesita disculparse con Haden frente a toda la familia. Tan pronto como la abuela lo dijo, Kristen negó con la cabeza.
Respondió, no creo que haya hecho nada malo. Solo fue una broma. Al oír eso, la abuela se volvió hacia mi padre con una mirada fría y dijo, permitir el mal comportamiento tiene consecuencias. Mi padre soltó una risa seca, claramente despectiva. Le dijo, haz lo que quieras. No tengo miedo. La abuela lo miró durante unos segundos más y luego repitió tranquilamente su frase familiar. Está bien, ya he dicho suficiente. La forma en que lo dijo hizo que el aire en la habitación se sintiera denso y pesado. Mi madre pareció sentir la seriedad del momento y le susurró a mi padre. Deberías escucharla. Pero él se mantuvo terco. Agitó la mano con desdén y murmuró, está vieja. ¿Qué puede hacer? La abuela no se inmutó. No respondió con ira. Se agachó. Recogió la pesada bolsa de cuero, se irguió y miró a mi padre directamente a los ojos. En ese momento vi algo en su expresión que nunca antes había visto. Una calma y helada determinación. Construida a lo largo de una vida de tener que protegerse a sí misma. Kristen comenzó a parecer inquieta. Miró alrededor de la habitación, casi buscando apoyo, pero todo lo que encontró fue silencio. Kristen todavía negó con la cabeza y dijo, no hice nada malo. La abuela asintió como si hubiera esperado esa respuesta todo el tiempo. Tomó su bolsa de cuero. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo brevemente antes de irse. Luego dijo con calma, sé lo que tengo que hacer. Después de que ella se fue, la habitación cayó en un silencio total. Kristen miró a mi padre con ojos preocupados, como si por primera vez se diera cuenta de que había consecuencias, incluso si él no podía protegerla de ellas. Después de que la abuela y yo salimos de la casa, un estruendoso sonido de choque resonó desde el patio delantero de mis padres. El sonido de cristales rotos despertó a todo el vecindario. La abuela estaba de pie junto al Mustang rojo de 1995 de mi padre, sosteniendo un viejo bate de béisbol de madera, el mismo con el que yo solía jugar de niño. Acababa de destrozar el parabrisas delantero y los fragmentos de vidrio estaban esparcidos por el camino de entrada. Mi padre salió corriendo de la casa en sus pantalones cortos de dormir, descalzo. Gritando, ¿estás loca? Es un coche clásico. Ese Mustang era su orgullo y alegría. Había pasado 3 años restaurándolo de un montón de chatarra a una máquina vintage impecable. Los fines de semana, se sentaba a su lado durante horas, puliendo cada pequeño detalle con el cuidado de un artesano. La abuela no respondió. Levantó el bate de nuevo. Golpeó el faro delantero y luego el espejo lateral. Cada golpe explotó en otra ráfaga de cristales rotos, resonando como fuegos artificiales en la quietud de la madrugada. Al menos 5 vecinos habían salido para entonces. Se quedaron en sus puertas mirando en un silencio atónito. El señor Thompson de al lado incluso sacó su teléfono y comenzó a grabar. Pensó que esto era algo digno de documentar. En ese momento me sentí humillado sabiendo que todo el vecindario discutiría sobre nuestra familia. Pero al mismo tiempo, algo más se agitó dentro de mí. Una extraña y feroz sensación de alivio, como si alguien finalmente hubiera hecho lo que yo nunca me atrevía a hacer. Después del último golpe, la abuela se enderezó. Miró a mi padre directamente a los ojos y dijo claramente, voy a enseñarte una lección. Las palabras golpearon a mi padre como un rayo. Luego preguntó con la voz fría. ¿Quieres saber qué se siente ver cómo destruyen algo que amas? Kristen salió corriendo de la casa, su rostro todavía marcado por la arruga de la almohada, llorando histéricamente. Entre lágrimas. Le gritó a la abuela, ¿qué estás haciendo? Es el coche de mi padre. Su sollozo sonaba desesperado. Quizás por primera vez en su vida. Kristen se dio cuenta de que sus acciones podían llevar a consecuencias que no podía controlar. Mi madre se quedó en silencio en la puerta, sosteniendo la mano de mi padre, sin decir nada. Su rostro estaba surcado por una tristeza silenciosa, como si hubiera visto venir este momento, pero no tuviera poder para detenerlo. Se quedó allí, observando los restos del coche y las lágrimas de su hija. Mi padre se quedó helado, mirando el coche en el que había invertido 3 años de esfuerzo. Sus ojos estaban rojos, no de rabia, sino de algo más profundo, una especie de duelo,
no solo por el coche, sino por lo que se había roto dentro de él. La abuela miró a su alrededor una última vez. Luego se dio la vuelta y se alejó en silencio. Dejó el bate de béisbol junto al coche destruido como un mensaje. Esto es lo que pasa cuando no se aprende a respetar. Mientras ella y yo nos alejábamos, el vecindario permaneció en silencio, observándola irse. Sabía que la historia se comentaría durante semanas. Pero también sabía que la abuela había hecho lo que tenía que hacerse. Esa mañana, el vídeo de la abuela destrozando el coche de mi padre se extendió como la pólvora por el vecindario. Fue publicado en el grupo local de Facebook con el título, Abuela de 78 años le enseña una lección a su hijo. En cuestión de horas, tenía cientos de vistas y comentarios. Los compañeros de trabajo de Kristen comenzaron a preguntar por su famosa abuela. Después de que alguien la reconociera en el vídeo, se sentó en su escritorio. Con la cara sonrojada de vergüenza mientras intentaba explicar por qué su abuela le había dado con un bate de béisbol al coche de su padre. Mi padre, furioso, llamó a la policía. Pero dudó cuando los oficiales le preguntaron si quería presentar una denuncia oficial. Sabía que hacerlo solo empeoraría la situación, especialmente con el vídeo difundiéndose por todas partes. Finalmente les dijo a los oficiales, lo arreglaremos en familia. Más tarde esa mañana, llamé a mi padre para ver cómo estaba durante mi descanso para almorzar. Tan pronto como respondió, comencé. ¿Estás bien? Me enteré de que me interrumpió antes de que pudiera terminar. Gritó. Tu abuela ha perdido la cabeza. Humilló a toda esta familia. Oírle decir eso despertó algo conflictivo dentro de mí. Por un lado, entendía el dolor de ver cómo destruyen algo que amas. Pero por otro lado, sabía que la abuela había hecho lo que yo no tuve las agallas de hacer, defender a mi hijo. Las cosas no estaban mejor en el vecindario. 3 familias que solían ser cercanas a mis padres ahora evitan hablar con ellos por completo. Cuando mi padre salía a recoger el correo, asentían cortésmente y volvían rápidamente adentro. La distancia y el silencio lo dejaron sintiéndose aislado en el vecindario en el que había vivido durante más de 20 años. Kristen llegó a casa de un largo y humillante día de trabajo y por primera vez comenzó a mostrar un miedo real. Le preguntó a mi madre con voz temblorosa, ¿qué va a hacer la abuela ahora? Por primera vez mi madre no protegió a su hija. Respondió, sinceramente te lo advirtió y no escuchaste. Esas palabras golpearon a Kristen como una bofetada. Quizás por primera vez en su vida. Se dio cuenta de que ni siquiera su madre estaba de su lado. Por una vez Kristen se sintió verdaderamente sola y asustada de lo que podría venir después. Cuando mi madre me contó lo que había sucedido ese día en su casa, esperé que esta fuera finalmente la lección que necesitaban, la que podría cambiar algo. 3 días después, el abogado Abraham Miller llegó a la casa de la abuela. El señor Miller había sido el abogado de la familia durante más de 20 años, un hombre serio con un traje gris, que siempre llevaba el mismo viejo maletín de cuero. Mis padres fueron invitados a escuchar una actualización del testamento. Esa llamada del abogado inquietó a todos. Nadie sabía lo que vendría. Pero todos tenían un mal presentimiento después de lo que había sucedido 3 días antes. La sala de estar se sentía más pesada que nunca. El señor Miller se sentó en la mesa central con una pila de documentos legales. La abuela se sentó en su sillón familiar, apoyando la barbilla en una mano, con los ojos fijos en cada persona en la habitación. Voy a eliminar a Larry del testamento, incluyendo todos los derechos sobre esta casa. Eso golpeó a mi padre como un rayo. Esa casa valía $400,000. Y siempre había contado con heredarla para garantizar la estabilidad en su jubilación. Le había dicho a mi madre, al menos nunca tendremos que preocuparnos por dónde viviremos. Después de unos segundos de silencio atónito, la abuela continuó, si Kristen no se disculpa con Hayden en un plazo de 7 días, también será eliminada del testamento. El señor Miller continuó leyendo la sección revisada. Los activos se distribuirán de la siguiente manera. Brenda recibe el 30%. Seth el 30%, Taylor y Hayden reciben cada uno el 20%. Mi padre golpeó la mesa con la mano, su voz temblaba de ira mientras gritaba, no puedes hacer esto.
Te cuidé todos estos años. La abuela lo miró directamente y respondió con calma. Me cuidaste. Pero no enseñaste a tu hija a respetar a los demás. Kristen rompió a llorar. Se dio cuenta de que no solo su familia, sino también su futuro financiero estaba ahora en juego. Nunca había imaginado que lo que hizo en una fiesta de cumpleaños podría tener consecuencias tan graves. Mi madre se sentó en silencio, sus manos temblaban mientras apretaba su bolso. La decisión de su suegra la sacudió, pero en el fondo sabía que este era el resultado inevitable de años pasados protegiendo a Kristen de la responsabilidad. La habitación se volvió sofocantemente tensa. Todos entendieron ahora que la abuela no estaba bromeando. Estaba totalmente preparada para reescribir su legado para defender sus principios. Después de escuchar los términos del Nuevo Testamento, mi padre se levantó de un salto. Su rostro enrojecido de rabia. Salió furioso en medio de la reunión y cerró la puerta tan fuerte que el sonido resonó en toda la casa. La forma en que se fue dejó dolorosamente claro que se sentía impotente y derrotado por la decisión de su madre. Kristen se quedó llorando desconsoladamente. Pero incluso a través de sus lágrimas. Todavía insistía. No hice nada malo. Oír eso me llenó de una profunda decepción. Incluso con su herencia en juego, mi hermana todavía se negaba a admitir que había hecho algo malo. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi madre. Se levantó, firmó el acuse de recibo del testamento actualizado y dijo con tranquila resolución: hiciste lo correcto. En ese momento, me di cuenta de que había soportado la defensa ciega de mi padre a Kristen durante demasiado tiempo. Finalmente se le permitió expresar lo que había mantenido enterrado durante años. Después de todo lo que había pasado, tomé en silencio la mano de Taylor y le dije: todo lo que siempre quise fue que Hayden fuera tratado con respeto. Lo que me sorprendió a continuación fue la reacción de Hayden. Cuando escuchó al abogado leer su nombre en el testamento, asintió levemente y con aire pensativo. Como si entendiera el peso de lo que significaba. El señor Miller añadió: la parte de Hayden se mantendrá en un fideicomiso y será administrada por Seth hasta que cumpla 18 años. Después de que el abogado y todos los demás se hubieran ido, la abuela me llevó a un lado y me dijo: hijo, no hice esto por el dinero. Entendí exactamente lo que quería decir. No se trataba de la herencia. Se trataba de enseñarle una lección a la familia: respeto y responsabilidad. En ese momento Kristen comenzó a comprender las verdaderas consecuencias de sus acciones. No solo había perdido el apoyo de su familia. Ahora se enfrentaba a la posibilidad muy real de perder su herencia. Kristen fue responsabilizada por primera vez sin que nadie limpiara su desastre. La vi temblando, mirando alrededor de la habitación como si buscara a alguien que la defendiera. Pero solo había silencio, miradas distantes. Nadie corrió a consolarla esta vez. Quizás, solo quizás. Finalmente entendió. Las acciones tienen consecuencias y no todos te protegerán de ellas. La reunión terminó en un silencio pesado. Todos sabían que esta familia había cambiado para siempre. La primera semana después de la decisión de la abuela transcurrió bajo una nube de tensión y presión. Todos en la familia sabían que solo había 7 días para que Kristen arreglara las cosas. En los días 1 y 2, mi padre llamó y visitó repetidamente a la abuela, tratando de persuadirla para que cambiara de opinión. Le suplicó y prometió que educaría mejor a Kristen. Pero la abuela negó con la cabeza y dijo: todo lo que tiene que hacer es disculparse. Eso es todo. El día 3. Kristen se sentó frente a su computadora durante 3 horas tratando de escribir un correo electrónico de disculpa a Hayden. Lo escribió, lo reescribió y lo revisó varias veces, pero al final no lo envió. En el fondo todavía no sentía que hubiera hecho nada malo. Para el día 4, la paciencia de mi madre se había agotado. Miró a mi padre a los ojos y le dijo sin rodeos: necesitas aprender a ser padre desde el principio. El día 5 Kristen me llamó. Su voz era temblorosa. ¿Puedo ver a Hayden? Quiero hablar con él. Pero cuando le pregunté si realmente quería disculparse, dijo: solo quiero explicarme. El día 6 Taylor me dijo con firmeza: si solo viene a defenderse y no a disculparse de corazón, entonces no vale la pena.
El día 7, el último día, Kristen vino a nuestra casa. Dijo que quería aclarar el malentendido con Hayden, pero todavía se negaba a admitir que había hecho algo malo. Los niños que no se fueron temprano durante la última fiesta y que realmente se preocupaban por mi hijo. El patio trasero de la abuela se transformó por completo con una nueva temática. Caballero de honor. Había pasado toda la semana preparándolo, desde pancartas de color azul real hasta escudos de papel cuidadosamente elaborados. Exactamente lo que Hayden siempre había querido. Sin gritos, sin caos, solo el sonido de las risas de los niños que realmente amaban estar allí. Milo siempre te protegerá. Nunca te hará daño. Taylor se conmovió hasta las lágrimas al ver sonreír a nuestro hijo. Sonreír de verdad. Por primera vez en 2 semanas. Hayden abrazó a la abuela con fuerza y dijo, te quiero mucho. En ese momento supe que este era el verdadero cumpleaños de Hayden. Un día en el que fue visto, respetado y amado de la manera que siempre debería haber sido. La transformación de Hayden después de su verdadero cumpleaños fue nada menos que notable. Antes de que todo sucediera, mi hijo era tímido, temeroso del conflicto y a menudo reacio a hablar. Siempre elegía el silencio en lugar de enfrentar situaciones incómodas. Pero fue como si algo dentro de él cambiara después de que Milo entrara en su vida. Hayden se volvió notablemente más seguro. Y lo más importante, aprendió a decir no cuando algo no le parecía correcto. Recuerdo un momento en particular en que un compañero de clase le pidió prestado su juego de Lego favorito. Hayden, cortés pero firmemente, dijo que no. En la escuela, les contó a sus amigos sobre su bisabuela supergenial que lo defendió cuando nadie más lo hizo. Sus compañeros de clase quedaron asombrados cuando escucharon la historia de su valiente abuela. Lo que más me enorgulleció fue cuando Hayden decidió unirse al club de debate de la escuela. Algo que nunca habría considerado antes simplemente porque la idea de hablar frente a otros lo aterraba. Milo y Hayden se volvieron inseparables. Pasaba horas enseñándole al cachorro nuevos trucos y asumió la total responsabilidad de cuidarlo. Desde la alimentación hasta los paseos, Hayden lo manejó todo con cuidado y madurez. Una tarde, mientras lo observaba jugar con Milo en el patio, me volví hacia Taylor y le dije, es un niño completamente diferente ahora. Sabe que merece ser respetado. Taylor asintió y me apretó la mano. Sus colegas comenzaron a distanciarse después de que el vídeo de la abuela destrozando el coche de mi padre se volviera viral y el escándalo familiar se convirtiera en conocimiento común. Cuando Kristen entraba en la habitación, las conversaciones alrededor de la máquina de café se silenciaban de repente. Su vida social no era mejor. Sus amigos comenzaron a cuestionar quién era Kristen después de escuchar lo que había sucedido. Algunos de sus amigos más cercanos le preguntaron sin rodeos, ¿por qué le harías eso a un niño? Por primera vez en su vida, Kristen tuvo que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones sin que nadie la protegiera. Finalmente se dio cuenta de que lo que había descartado como solo una broma había causado un daño real. La presión financiera no tardó en llegar. Kristen tuvo que cubrir todos sus gastos. Alquiler, servicios públicos, comestibles, las cosas con las que papá solía ayudarla en silencio. Fue entonces cuando comenzó a comprender lo dependiente que había sido de la familia. Peor aún, incluso mi padre comenzó a distanciarse de ella. Bajo la presión de mi madre, quien había dejado claro que ya no toleraría su protección ciega, él finalmente comenzó a retroceder. Finalmente. Fue la primera vez que se vio obligada a enfrentarse a sí misma honestamente y a los comportamientos tóxicos que se había negado a reconocer. La vida perfecta que Kristen una vez creyó tener se había desmoronado por completo. En la tercera semana después del incidente, mi padre reflexionó sobre cuán profundamente había educado a sus hijos. Le preguntó con voz llena de arrepentimiento, ¿crees que arruiné a Kristen? Esa pregunta abrió una puerta a recuerdos dolorosos. Recordó las cientos de veces que había protegido a Kristen mientras crecía. Desde mentir a los maestros cuando no hacía la tarea hasta pagar en silencio sus multas por exceso de velocidad. Después de aceptar sus errores, decidió hablar con Kristen y animarla a ofrecerle a Hayden una disculpa sincera. Mientras Taylor llevaba a Hayden a casa de la abuela para jugar con Milo, la abuela me invitó a sentarme para una conversación privada.
Era la primera vez que se abría conmigo sobre su pasado. Nos sentamos juntos en el banco del patio trasero. Miró a lo lejos y luego me contó sobre su infancia. Tuvo que empezar a trabajar como carpintera a los 16 años para mantenerse después de que sus padres fallecieran. En un mundo lleno de hombres. Tuvo que aprender a defenderse y proteger su valía frente al juicio y la discriminación. Explicó que a veces las personas deben coger un martillo para proteger lo que importa. No para herir o buscar venganza, sino para construir y defender los límites que mantienen intacto el autorrespeto. Dijo que esos límites no están destinados a causar dolor. Están destinados a proteger la dignidad de nosotros mismos y de aquellos a quienes amamos. Cuando le pregunté sobre el cambio del testamento. Después de esa charla, la abuela comenzó a enseñarle a Haden a construir una pequeña estantería a mano. Aprendió a agarrar un martillo, clavar clavos y medir con precisión. Pero yo sabía que era más que carpintería lo que le estaba transmitiendo. Le estaba mostrando cómo construir el autorrespeto, entender su valía y mantenerse erguido. Sabiendo que merece ser tratado con cuidado. La abuela no solo le estaba enseñando a usar herramientas. Le estaba mostrando cómo construir una vida arraigada en el respeto. No fue un correo electrónico apresurado ni un mensaje de texto corto. Fue una carta escrita a mano, de 3 páginas completas. En ella admitió plenamente que se había equivocado. Reconoció el profundo impacto de sus acciones en Haden y prometió trabajar para convertirse en una mejor persona. Kristen no intentó justificar lo que había hecho ni echar la culpa a otros. Asumió toda la responsabilidad por haber herido a su sobrino. Eligió enviar la carta por correo en lugar de entregarla en persona. Entendiendo que nuestra familia necesitaba espacio y tiempo. Cuando llegó la carta, nos sentamos y la leímos juntos con Haden. Él escuchó atentamente mientras yo leía cada línea en voz alta, luego lo pensó un rato antes de decir en voz baja. Necesito más tiempo para pensar. Respeté su decisión. La carta mostraba un progreso real por parte de Kristen, pero reconstruir la confianza lleva tiempo. Kristen también comenzó a hacer voluntariado con niños en un centro comunitario local. Aprendiendo a interactuar con los niños de manera saludable y respetuosa. Era una clara señal de que se tomaba en serio el cambio. A medida que se acercaba el próximo cumpleaños de Haden, acepté que Kristen le enviara una tarjeta de cumpleaños. Pero que no asistiera en persona. Fue un pequeño paso, pero significativo. Mi padre y Kristen también tuvieron que empezar a reconstruir su relación. Esta vez sobre una base de respeto mutuo. No de protección ciega. No ha sido fácil, pero es necesario para ambos. La curación, como el crecimiento, lleva tiempo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo. Parece que vamos en la dirección correcta. 6 meses después de que todo sucediera, compartí nuestra historia en el podcast Real Family Stories. Quería hablar sobre las dolorosas pero significativas lecciones que nuestra familia había aprendido. En el podcast, di un sincero agradecimiento a mi abuela. Que se atrevió a levantarse cuando el resto de nosotros nos quedamos en silencio. Ella enseñó a toda nuestra familia la importancia de respetar los límites emocionales. Especialmente en lo que respecta a los niños. El mensaje central que quería compartir era este. Enseñar a los niños a protegerse y a hablar cuando son maltratados no es opcional. Es esencial. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a herir a nuestros hijos con la excusa de solo bromear. Haden ya no es el niño tímido y vacilante que era antes. Es tranquilo, centrado y sabe cómo amar y ser amado de manera saludable. Lo más importante, entiende que merece respeto. Nuestra familia, Taylor, Haden y yo, está más unida que nunca. Tenemos límites claros. Respeto mutuo y un profundo sentido de protección mutua. Hemos aprendido a hablar, no a quedarnos en silencio. En el podcast dije, mi hijo tiene una verdadera heroína. Y esa heroína es su bisabuela. Cerré el episodio con la imagen de Haden, sentado en nuestra sala de estar junto a Milo, leyendo un libro seguro. A salvo y feliz en el espacio que hemos trabajado tan duro para crear para él. En cuanto a Kristen, todavía está en su viaje de sanación. He dejado la puerta abierta a la reconciliación.
Pero solo bajo una condición. Debe respetar a mi hijo. La lección final que compartí fue esta. La verdadera familia no se trata de aceptar comportamientos dañinos. Se trata de crear un espacio donde todos sean respetados y protegidos. Esa es nuestra historia. Un pastel de cumpleaños. Una abuela valiente y una lección sobre cómo trazar límites para proteger a nuestros seres queridos. Aquí es donde termina mi historia. Pero antes de irme, quiero dejarles una pregunta. ¿Qué harían ustedes si alguien le hundiera la cara a su hijo en un pastel de cumpleaños? ¿Se quedarían en silencio porque es familia, o se levantarían y protegerían a su hijo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar su perspectiva. Si la historia significó algo para ustedes. No olviden suscribirse al canal para no perderse más historias reales sobre la familia y la vida. Gracias por escuchar la mía. Nos vemos en la siguiente historia.